Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy quiero compartir con ustedes preocupaciones, señales, todo esto que nos espera para este año que viene, 2025. Aunque esta no es una predicción completa para este año, ya no voy a estar haciendo videos ni predicciones muy grandes, muy largas, para que usted pueda estarse centrando en lo que yo les traigo aquí y lo que les estoy avisando. Hay que prestar atención y por eso yo les traigo videos pequeños, estas profecías de menos tiempo para que no se confundan y no vayan a olvidarse de lo que aquí se les está advirtiendo. Así es que un saludo muy grande para todos, donde quiera que se encuentren y que estén gozando de muchas bendiciones. Tenemos que tener muchas cosas para hacer en actividades, de cosas espirituales, ver las predicciones, las profecías que nos espera en el próximo año y todavía en estos días que falta para terminar este año 2024. Así es que faltan todavía nada más y nada menos que por ahí 13 días ya. Así es que estamos como llegando al final de este diciembre de 2024 y entrando ya a esta nueva etapa de lo que nos trae el año 2025, que no es nada fácil. Con los próximos tiempos, empezando también desde ya, yo digo que nada será igual. Y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que nada ya es igual y cada día que pasa estamos peor. Cada día que pasa, pues nada se parece a que es como antes. Desde lo que estamos viendo ahora, sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y con esto de la inteligencia artificial, lo que nos espera son grandes acontecimientos. Primero, porque va a haber mucha confusión y se va a prestar para muchas cosas todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial. Todas las personitas que quieran hacer de las suyas usando esto de la inteligencia van a causar grandes estragos, grandes caos y grandes preocupaciones en todo el mundo, como para el ser humano completo. Nadie tiene escapatoria de que lo puedan asimismo mezclar con algo de estas malas informaciones y malas cosas que hacen con la inteligencia artificial. Ya verán ustedes la crisis, todo el sufrimiento que va a haber en la humanidad. Estas señales apocalípticas también que tendremos, como lo que les he hablado, de la piedra de fuego que caerá en el mar. Esta piedra de fuego estará trayendo también desorden, desastres, también con la humanidad y el mundo en crisis. Esto les he hablado, que esta piedra de fuego, este asteroide caerá en el mar por los lados del norte en Nueva York y también puede caer en cualquier parte, pero está destinada y lo he podido visualizar que es por los lados de Nueva York, en todo lo que es el norte. Todo esto que tiene que ver con la IA y el plan también que tiene Donald Trump con este otro compañero que es Elon Musk, no está nada fácil y está poniendo en preocupación al mundo entero. Es una preocupación que causa también todo lo que están haciendo, todo lo que están prometiendo y lo que dicen que van a hacer. Una preocupación al mundo. Con este plan también de este llamado chip, que van a implantar un chip y que va a ser forzado, que las personas lo tengan que tener, y va a estar puesto este chip Neuralink en el año 2025. Así que tenemos que irnos preparando para las decisiones que las personas puedan tomar o que puedan también asimismo pensar. Es importante saber que todo lo que viene es preocupante. No estamos viendo nada que sea fácil. Además de eso, yo les he venido hablando acá de tanta información desde los años 2019, 2020, 2021. Hemos hablado tantas cosas que ahora lo están viendo. Y muchas personas dicen, esto lo dijo Moira Victoria en tal año.
Esto también lo dijo Moira Victoria. Mira, tengo gentes lindas que me siguen, doctores, ingenieros, muchísima gente que son muy, muy estudiados y saben lo que yo he venido hablando acá y hoy por hoy me dan la razón, donde dicen, Moira tenía toda la razón de traer todo esto, porque esto no es simplemente mencionar países, mencionar Venezuela, mencionar Perú, Ecuador, mencionar por allá este otro, Rusia que está en problemas, Ucrania que está en problemas, Israel que está en problemas. No se trata de países, se trata del mundo entero. Se trata de que tenemos que irnos preparando espiritual y mental para lo que vamos a estar viviendo en los próximos tiempos. Así es que hay tantas cosas que van a salir a la luz en la entrada de este 2025. Vamos a estar escuchando muchas cosas raras y extrañas que ustedes se van a quedar, como dicen, con los pelos de punta. No me lo imaginaba. Nunca pensé que fuera así. Van a estar saliendo muchísimas cosas a la luz que han estado escondidas. Desde la pandemia que tuvimos también en el pasado, que tuvimos esta crisis con esta COVID y tantas personas muertas, tantas personas que perdieron la vida, ustedes van a estar escuchando verdades. Van a ver cómo este año 2025 van a estar saliendo verdades a la luz. Van a estar saliendo cosas a la luz que estaban cubiertas, que estaban encerradas y que van a estarse escapando y saliendo a la luz de nosotros, a la luz del día. Por eso hay que estar prestando atención a las señales, a todo lo que podamos nosotros prestar atención. Con esta promesa que tiene Donald Trump de este mundo que va a construir, este país que va a construir también maravilloso, según él va a crear un país grande, un país hermoso, lo va a crear, con todas estas nuevas ideas que también trae este expresidente y ahora otra vez elegido presidente. Bueno, lo eligió la élite, no es puesto por la gente, no es puesto por las personas. Esto ya estaba puesto. Cuando hay políticas en Estados Unidos y en cualquier otro país, ya la élite sabe a quién van a poner. Podemos pensar que va a ganar esta persona, podemos visualizar que va a ganar este, pero en realidad el que se va a sentar va a ser otro, porque no se sienta el que de verdad debería, se va a sentar el que la élite quiere. Y eso es lo que las personas no están entendiendo. Sacamos un rato de tiempo para ir a votar, un tiempo que estamos desperdiciando porque ya está decidido quién será el próximo presidente. Ya eso la élite lo ha decidido así. En cualquier país, todos los países tienen sus representantes de la élite. No solamente crean que es Estados Unidos, no crean que solamente aquí en Estados Unidos se mueve este mundo de la élite, se mueve en todos los países, todos los gobiernos, toda la política, todo lo que está pasando en actividades está movido también por la élite. Hay mucho que ustedes deben de aprender y muchas señales. Vamos a estar hablando aquí de señales de las cuales yo he estado viendo, percibiendo, de que a mí me gusta escudriñar. Recuerden que soy parapsicóloga. Los parapsicólogos nos gusta averiguar, escudriñar, y todo aquello que no es normal es paranormal. Y es bonito estar escudriñando. Solamente tirando las cartas y averiguando aquí y allá, eso no es suficiente. Hay que usar también nuestro poder mental, hay que usar nuestro conocimiento para también escudriñar bien abajo de todo qué es lo que está pasando y por qué están pasando todas estas cosas. A mí me gusta mucho averiguar, me gusta usar mi parapsicología para poder ver bien lo que está pasando y lo que yo puedo traerles aquí a ustedes, que ustedes puedan también a sí mismos alistarse, preparándose, diciendo, Moira lo dijo, y si Moira lo dice, por algo será. Porque es verdad que si yo lo digo, es porque algo viene de camino. Yo soy como el río, que dicen por ahí, que cuando el río suena, es porque piedras trae. Y yo soy igualita que un río. Yo les traigo aquí todas estas profecías, todas estas enseñanzas, podríamos llamarle también, y adelantos de la vida, del futuro. Y usted podría decir,
Si Moira lo dice, por algo será, como lo dicen muchas personas. Entonces tenemos que ubicarnos y tenemos que prestar atención a todas las señales. Con esta promesa de que está este presidente actual que va a entrar, ¿verdad? Si es que entra, va a entrar en estas promesas que tiene de cambiar al mundo, de hacer este país grande. Todo esto es puro cuento. Se lo digo yo, Moira Victoria, de verdad. Esto es un cuento de promesas, un cuento que se traen porque nosotros queremos siempre escuchar. Nuestros oídos quieren oír palabras bonitas. Eso es lo que queremos oír. No queremos ver la verdad. No queremos aceptar la verdad. La verdad nos provoca miedo, nos provoca angustia y por eso no queremos la verdad. Hay que aceptar la verdad y ver las cosas de la manera fría, como podamos nosotros entenderlo, pero hay que entender lo que está pasando en el mundo entero. Con esto de la tecnología también y traer estas promesas con esta era de oro, que es lo que están hablando, la era de oro, la era de Saturno, la era también que yo la llamo la era de Talión, porque es la era de Talión, la era del causa y efecto, la era de la serpiente de madera que viene para el próximo año 2025 y esta era de Saturno, la era de oro, que nos trae un chip Neuralink que va a estar incrustándose a todas las personas de manera obligatoria. Entonces, tiene usted que pensar, prepárese, escuche también lo que usted crea que puede acoger, escúchelo. Averigüe, no solamente se crea de lo que yo digo, averigüe bien, pero no es con leyendo cartas, no es leyendo cartas que ustedes dicen, sí, leyendo las cartas, que las cartas no. Hay que estudiar, hay que prepararse y una persona para psicóloga para eso es, para escudriñar. Incluso la metafísica me ayuda muchísimo con todo esto que tiene que ver con el apocalipsis. Las personas a veces me dicen a mí, ¿y qué es apocalipsis? Me preguntan qué es la élite y me preguntan qué es tal cosa. O sea, nos falta mucha información todavía y tenemos que tener información bien presente y también saber lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, porque las promesas que están habiendo en estos tiempos son promesas falsas, mucha promesa falsa y es lo que nuestros oídos quieren escuchar, pura falsedad. Que no, que el mundo brilla, sí, porque el mundo es brillante. No, el mundo ha sido toda la vida brillante de acuerdo a cómo la persona lo quiera vivir. Pero de que el mundo está en un caos, el mundo está en una crisis, el mundo está en un conflicto total, lo estamos. Aquel que no lo quiera asumir y no lo quiera ver de esa manera, pues es porque no quiere y porque tiene miedo. No hay que tener miedo a la verdad. Hay muchas cosas que van a estar saliendo a la luz en estos tiempos. Recuerde que hoy estamos a esta fecha 17 de diciembre y yo les estoy trayendo esta información aquí, pero ya esta información está puesta desde antes aquí en nuestro canal. En todos estos videos grandes, largos, que se han hecho hasta de 1 hora y media y de más tiempo, ahí hay mucha información. Lo que pasa es que cuando hay tanta información, las personas no acatan, no se acuerdan en qué video se dijo o qué fue lo que hablamos. Por eso es mejor así, una predicción corta, una profecía corta que le viene a enseñar a usted punto por punto y grábeselo. Guarde estos videos. Yo le doy el permiso que los guarde, que los comparta con otras personas, compártalos con su familia, mándelos para su país, porque lo que está viniendo en estos tiempos está fuerte y ya yo se los he advertido anteriormente cuando hemos celebrado estos eclipses de sol. Acuérdense, han habido 3 eclipses y se los he dicho que estos eclipses de sol eran trayendo información y trayendo también todas estas cosas que iban a estar pasando ahora y que era una caja de Pandora que se iba a abrir. El último eclipse tuvo un alineamiento de 7 planetas. 7 planetas
alineando este eclipse, que fue el último eclipse que pasó de sol. Entonces, tenemos también otras cosas que han estado pasando. Las personas creen que porque vemos que brillan las estrellas, que las estrellas están brillando, nos hacen ver todo lo que nosotros queremos ver y nos hacen escuchar todo lo que nosotros queremos escuchar. No queremos ver la verdad y tenemos miedo a la verdad. Pero la verdad no peca, pero incomoda. Hay que ver la verdad, hay que admitir la verdad y hay que saber que estamos viviendo tiempos bien difíciles. Yo aplaudo a todas estas personas también que están saliendo en manifestación de los migrantes y pidiéndole al presidente actual todavía, Joe Biden, para que ayude con todos estos procesos que hay con migración. Todas las personas que tienen tiempos y años de estar trabajando aquí bajo la sombra tienen su derecho y que se unan más personas también. Pero no hay que protestar con violencia, no hay que hablar con violencia. Basta que hablen y sean escuchados y que el presidente actual todavía se dé cuenta que antes de irse debe de dejar una ayuda a los migrantes que han aportado tanto en este país. Aquí en este país todo el mundo es migrante. Aquí no hay nadie que diga que corre por sus venas esta sangre americana. Yo siempre he dicho que los americanos auténticos son los indios. Solamente los indios son los auténticos americanos. Después de ahí, hasta el mismísimo Donald Trump también es migrante, porque viene también de familia migrante. Viene también de otra raza. No es de una raza pura americana. También viene de raza alemana y de otras razas más complicadas por ahí. Entonces tenemos que estar nosotros bien sabidos de las cosas. Este mensaje de hoy, grábeselo y compártalo. Es muy importante que usted se vaya preparando y yo les voy a traer mucha información. Suscríbanse a este canal que yo les hablo con la verdad y con conocimiento de causa, para que ustedes también puedan asimismo aprender más y saber más de lo que está pasando. Suscríbase, regáleme un like si le gusta este video y para las consultas personalizadas busque información en nuestra página web y escriba por WhatsApp o escriba por nuestro email a consultas305@gmail.com. Gracias a todos por estar aquí y muchísimas bendiciones. Muchas gracias por escucharme y ojalá que esto también les sirva para su futuro y para pensar y para escudriñar. Hasta entonces.